Como siempre, con nuestro cordial saludo de bienvenida a todas las personas que nos acompañan en estas actividades académicas de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy miércoles 23 de octubre vamos a trabajar como es costumbre en nuestro equipo de trabajo, un taller abierto, una participación muy activa de los asistentes para reflexionar un poco a quién conviene la confusa situación actual de política que hay en Colombia, porque pues por un lado se dice mucho que le conviene solamente a Petro, otros dicen que le conviene a la mal llamada derecha, otros dicen que le conviene a los populistas, etcétera. Entonces vamos a hacer el ejercicio de la siguiente manera: unos puntos medulares que se presentan, se describen y se dejan para el conocimiento de ustedes, del cual les pedimos pues que pidan, que obviamente tomen nota para que cuando les corresponda su exposición, se argumenten sobre esos puntos y tratemos de canalizar lo estudiado con el fin de llegar a objetivos concretos. Vamos pues a mirar brevemente ese listado. Hablemos de una situación general muy, muy amplia de lo que está sucediendo en Colombia, pero que nos afecta a todos por parejo, en conjunto. Y es que podríamos decir en primera medida que el país está polarizado por personajes que no tienen proyectos de Estado, ni lo uno ni lo otro. Y si estamos en un análisis de ciencia política, debemos ser así de crudos y no comenzar a decir que, bueno, pero es que este es mejorcito, pero es que este es con más. No, lo cierto es que ninguno de los que está proponiendo, ni desde el gobierno, ni de la supuesta oposición que no tiene fórmula clara, hay políticas ni proyectos de Estado. Pero el país sí está polarizado con unos y con otros. Y lo mencionábamos ayer y antes de ayer y hemos visto gran cantidad de personas que hablan y prometen y ofrecen, pero lo único que se nota detrás de ellos es el afán o de ocupar cargos en el Congreso de la República por 40 millones y otras arandelas, o soñar con que son salvadores, porque sí, porque la divina providencia los puso en el planeta a que administren a esta otra cantidad de ignorantes que tenemos que seguirlos, ya que ellos son iluminados y sabios. Entonces, primer punto concreto, el país está polarizado por personas que tampoco tienen ningún proyecto de Estado. O sea, se podría inferir de ahí que el país anda como una barca a la deriva. Segundo, y lo hemos dicho de mil maneras, hay una multiplicidad de clientelismos porque no hay partidos serios. Entonces, los politiqueros y los analistas de pacotilla y los estadistas de ribete, cuando los entrevistan en los medios, dicen que la democracia de Colombia es muy sólida y que tenemos unas instituciones muy sólidas y que somos el país más democrático de América. Y entonces, si clientelismo se llama democracia, entonces sí somos los más democráticos. Pero si clientelismo es clientelismo y corrupción, pues somos los más antidemocráticos que hay en el continente. Porque, ¿cuál es la democracia que tenemos? Que podemos hablar, pero nadie nos pone cuidado. Pero participamos realmente en la transformación del país como sociedad y como individuos. Se nos tiene en cuenta realmente para los grandes proyectos. Comencemos por los sectores específicos. Cuando se dijo que iban a nombrar un delegado para ir a Cuba a hablar con el FARC, Santos, por su lado, nombró al general Naranjo sin consultarle a nadie de la policía. Y una vez por la derecha nombrado. Y le preguntaron a Core, y creo que el comandante general de las fuerzas militares, dijeron, vaya el general Mora, ¿con qué proyecto? No, no importa, iba en nombre de Acore y en nombre del comando general. Y el Naranjo ni siquiera iba con el nombre de la policía. Así, "Ay, amigo Santos, ya, listo". Eso se llama clientelismo, se llama corrupción, se llama ineptitud administrativa, de lo cual mi general Herrera nos va a hablar el viernes. Entonces, los partidos políticos no existen porque no son serios. Hay 37 empresas clientelistas que tienen personalidad jurídica, pero de ahí a que sean partidos políticos serios hay una distancia enorme. Hay dos colectividades que dicen que son tradicionales,
pero son colectividades, no son partidos. Porque es que uno va a mirar el manifiesto original del Partido Conservador del año de 1948 a lo que es el partido hoy físicamente, y eso es una vulgaridad, es una falta de respeto con los estatutos que hicieron los creadores. Y si están mal en los conservadores, están muy bien correspondidos por los liberales, porque ya tampoco hay partido político. Actualmente es una clientela que maneja un sujeto bastante cuestionado por corrupción e ineptitud que llama César Gaviria Trujillo, que hace lo que le da la gana en ese partido, igual que los otros de los demás partidos. Y si hablamos de los partidos nuevos, que Centro Democrático, que Cambio Radical, que la U, esos son esos apéndices de esas mismas empresas clientelistas que han encontrado en la corrupción y en la descomposición política espacios para seguir aprovechando toda esa ignorancia del pueblo colombiano. Hay también, y eso lo hemos mencionado aquí hasta la saciedad, sobreabundancia de candidatos y escasez de programas. La realidad de lo que tenemos. No podemos engañarnos, no podemos seguir con el cuento de que sí, hay escasez de candidatos, pero es que este es mejorcito que el otro, ¿no? Pues eso se llama prolongar la agonía, porque va a subir es únicamente a recuperar lo que les ha quitado Petro, que ha sido letal para el país, pero también ha sido letal para esas corruptelas, porque es que no les ha dejado manejar lo que ellos quieren. Y ahí donde, por esas razones que lo persiguen, no es por otra, no es porque estén interesados si Petro no se está tirando el país, no, porque ellos también se lo petaquean. Y eso se debe a la segunda parte de la frase. No hay programas. Si los partidos tuvieran programas, estarían enfrentando con vehemencia y con debates de altura en el Congreso de la República y en los medios todas las barbaridades que hace Petro. Pero notemos y verá que siempre se van es por el lado de que es comunista, que es malo, que es un pésimo alcalde en Bogotá y que ahora es un pésimo presidente, que es el tipo inepto, que tiene un poco de actitudes de índole personal que son letales. Y ahí, esa es la oposición que le hace a Petro. Y voten por mí porque es que yo sí soy la salvación. Por ahí apareció un joven treintañero que difícilmente sabe dónde está parado, ya dice que él lleva toda su vida preparándose para gobernar a Colombia. Entonces ese joven nunca tuvo niñez, no tuvo juventud, no estudió en la universidad, sino todo el tiempo estuvo estudiando a Colombia para ser el presidente ya en nuestro Salvador. Y aparecieron hasta generales de las fuerzas militares ofreciéndole un homenaje y prometiéndole el respaldo de ellos a la campaña de ese sujeto. Increíble, pero cierto y es lo que tenemos. Y otras cantidades de candidatos que hay. Ahora, un tema que es muy recurrente en los medios de comunicación y que todo el mundo habla, pero no se ve por parte de la oposición la solución ni la acción. Y uno se pregunta, con todos esos que aparecen, congresistas echándonos el brazo por encima a las reservas y a los activos, y es que ustedes tenemos el Comité por la Fuerza Pública, el Comité por la Defensa Nacional. Y uno dice, ¿y entonces por qué la seguridad está disparada si ellos están en el Congreso y están en la distancia y en el escenario donde pueden debatir y poner al gobierno contra la pared y al ministro de Defensa? Por el contrario, un personaje que dice que fue miembro de la fuerza pública y que es senador, salió defendiendo al ministro de Defensa, mientras otros candidatos, otros partidos estaban pidiéndole la renuncia. Entonces, ¿a qué estamos apostando ahí? La inseguridad es una realidad, pero la respuesta de la oposición, ¿cuál es? Decir que yo adoro a mis fuerzas militares para que toda esa gente vote por ellos y la policía. Eso no es ninguna política, es politiquería. ¿Cuál es la política de Estado que le presentan en seguridad? Comenzando porque no son capaces de presentar una ley de seguridad y defensa en el Congreso, esos que tanto nos adoran. Pero eso sí, nos adoran es por los votos. Y ya que se está acercando la campaña, cada vez los vemos más en reuniones y viajando a Armenia, a Medellín, a Barranquilla, a Bucaramanga. Allá aparecen, hablando de inseguridad. Y es que el país está mal porque Petro acabó con la seguridad y Petro tiene amarradas las fuerzas militares. ¿Y por qué no hacen lo que les corresponde hacer? ¿Por qué no mueven cielo y tierra? Si son tan patriotas, ¿por qué no hacen una huelga de hambre en el Congreso? Por un ejemplo, ¿por qué no se amarran a los escritorios del Congreso y de aquí no nos movemos hasta que no cambie la política de seguridad del Estado? ¿Por qué no lo denuncian al presidente en las entidades internacionales?
¿Por qué no proponen leyes contra el narcotráfico? ¿Por qué no paralizan ese bodrio que es la ley que le da al presidente la facultad de la paz total y todos esos cuentos que tiene? No, porque es que eso no les conviene. Lo que les conviene es trabajar en votos para seguir con el cuento de que ellos están con la seguridad. Una situación gravísima. Y es que un país tan rico como Colombia tiene el 40% de la población en pobreza y mucha de ese 40% en pobreza absoluta. Y eso no lo podemos tapar con los dedos. No podemos salir con los cuentos que echan los famosos defensores del libertarismo democrático, que lo que hay es que traer más riqueza. Sí, es cierto, hay que traer la riqueza, pero hay que ponerle cuidado a esto, porque si no se generan proyectos de Estado que articulen el desarrollo en forma integral y armónica, pues la pobreza siempre va a existir. Y con esa pobreza manejada con asistencialismo, con clientelismo y con corrupción, ahí estamos en un círculo vicioso que no nos deja evolucionar. Dice que tenemos un TLC con Estados Unidos y pertenecemos a la OCDE, que aquí ya la estudiamos hace unos meses. Y tenemos dizque unas gabelas económicas y comerciales con la Unión Europea y con algunos países asiáticos. Entonces, cada vez que hablan todos los politiqueros, se les llena la boca diciendo que Colombia está en los umbrales del desarrollo y el país tiene una infraestructura que es pobrísima, demasiado pobre. No tenemos un transporte multimodal organizado que permita el flujo de los recursos naturales o de la materia prima ya transformada o de productos para sacar al exterior. Es que ni siquiera somos capaces de satisfacer la demanda alimentaria interna a un buen nivel, teniendo tanta riqueza en el territorio, porque no hay infraestructura, porque las leyes y las normas no funcionan, etcétera. Entonces se ata una cosa con la otra, ¿no? Hay inseguridad porque hay pobreza, y hay pobreza porque hay infraestructura insuficiente, y hay inseguridad porque hay infraestructura insuficiente, y hay inseguridad, no hay pobreza porque la infraestructura no es suficiente y el campesino está completamente alejado de la realidad, o en los pueblos se vive como en la época del siglo XIX. No hay una visión de país. Ahora, hay unas altas tasas de desempleo y auge de informalidad que son aterradoras. Entonces, los gobiernos, no solamente el de Petro, siempre nos echan el mismo cuento mentiroso a final de año en esos discursos veintejulieros. Todos lo hacen, todos sin excepción. Es que en mi gobierno se bajaron 2 puntos la tasa de desempleo y hemos reducido la informalidad porque en las ciudades 20.000 vendedores informales que había o ambulantes fueron organizados y gracias a las políticas de integración con las ciudades. Y cuando llega ya la etapa final del alcalde de Bogotá, de Cali o de Medellín, se dispara la mentira en, y la populachería y el populismo en los medios de comunicación. Y ustedes vieron hace poco cuando salió Peñalosa y le entregó a Claudia López. Todos los días en el horario más alto de audiencia era, y el gobierno de Peñalosa construyó escuelas, pintó calles, pavimentó no sé qué más cosas, construyó alcantarillados, como si a hacer lo que les corresponde habría que darles un mérito especial y gastar el dinero de los contribuyentes haciéndoles propaganda, porque todos los alcaldes de Bogotá creen que están en la antesala a la presidencia, inclusive el figurín que tenemos ahora. Todos los días sale por televisión diciendo que Petro es malo y que él es un gran alcalde. Todos los días lo verán ustedes. Y tiene ya hasta canal propio en Radio Melodía. Entonces, la realidad es otra y las tasas de desempleo son muy altas en Colombia porque es consustanciar una cosa con la otra. Si el 40% de la población está en la pobreza, pues no podemos esperar que las tasas de empleo sean altas, ¿no? Al contrario, son bajas y por ende el desempleo es alto. Y desde luego la gente necesita comer, vivir, dormir y tener algo con que vestir a sus hijos y darles una garantía mínima de seguridad social. Entonces, si no hay empleo, pues acude a la informalidad. Y de remate nos llegan 2 millones de venezolanos
aumentar esa informalidad. Las migraciones nunca serán malas. Lo que es malo es no asimilarlas y no meterlas dentro de un foco socioeconómico con proyección de Estado. Otra realidad que el señor Petro es muy hábil en enmascarar e inventa las mentiras del mundo. Hay poca credibilidad en la inversión extranjera. Y máxime que todos sabemos que nuestro principal flujo de capitales del exterior hacia Colombia es con la minería y con los hidrocarburos. Eso no es un secreto. Pero este sujeto se la pasa es echándole la culpa de todo lo que, mejor dicho, Gonzalo Jiménez de Quesada vino y violó a las indígenas con toda su banda que traía, y eso es culpa de Estados Unidos y de los países del norte, del hemisferio norte. Eh, los muiscas se enfermaron cuando llegaron los españoles, y eso es culpa de Estados Unidos y de los países del hemisferio norte. Eh, aquí en Colombia ha habido corrupción y es culpa de Estados Unidos y del hemisferio norte, siempre teniendo a quien echarle la culpa. Pero él que hace parte de la corrupción no tiene nada que ver con eso, son otros. Él es el adalid, y ahí lo ven, y los invito a que sintonicen nada más por curiosidad. La hora de las noticias en la Radio Nacional es aterradora. El presidente Petro es el transformador, es el non plus ultra del cambio ambiental, del medio ambiente y de la defensa del ecosistema. Y nunca había habido ningún presidente en ningún país del mundo que se hubiera preocupado tanto como él. Ni la COP que hicieron en Cali había sido tan espectacular como las otras que han hecho en el mundo. Ningún país había hecho algo gracias al presidente Petro. Y eso se lo están vendiendo por la Radio Nacional todos los días, mañana, tarde y noche, al país entero, porque es una emisora que la sintoniza todo el país. Y de remate, hoy, por ejemplo, organizó en Barranquilla a un poco de sinvergüenzas que no querían trabajar, salieron a hacer escándalo, que Petro no lo dejan gobernar y que él es la víctima, pero que mire esa maravilla de COP que hizo, la demostración de que Colombia es una potencia de la vida, y todos los días matan 40, 50 personas sicariándolas, y es la potencia de la vida. ¿Qué tal que fuéramos la potencia de la muerte? El narcotráfico está afectando varios, y yo diría que todos los renglones de la economía nacional. No es un secreto, y lo dicen economistas especializados y especialistas políticos, que el narcotráfico es el que ha salvado la economía colombiana con el lavado de activos. Doloroso decirlo, pero son los que le inyectan, especialmente con la construcción, los equipos de fútbol, los reinados de belleza, los estaderos y una cantidad de actividades que no producen ni investigación, ni tecnología, ni mejoría eh, agroindustrial, ni mejoría en campos de tecnología, pero sí hace que circule el dinero, y eso pues coadyuva a que la pobreza subsista, a que la infraestructura sea insuficiente, pero que haya dinero a raudales para actividades poco santas. Y finalmente, en medio de tanto, es que Colombia no tiene investigación científica ni tecnológica, no la tenemos, y debemos reconocer que hay parte de todo. Si la empresa mediana o bajamente está haciendo eh, un nivel de investigación en su campo de trabajo, pues ¿cómo esperamos que la industria se desarrolle? Si es que no le damos valor agregado a nada. No hay ninguna investigación, por poner un ejemplo aquí traído de los cabellos, para mejorar, darle un valor agregado a la producción del aguacate, que Colombia se está volviendo potencia en producción de aguacates. No hay ninguna investigación de fondo seria que diga, bueno, el aguacate se puede sacar una crema para no sé qué cosa, que puede mejorar esto. O sea, que se le vea un valor agregado, no lo hay, no lo hay. Por poner algo tan elemental, en robótica y inteligencia artificial y mecatrónica y todo eso que está tan de moda en el mundo, tenemos gente supremamente capaz y brillante, pero todavía reducidos a lo poco que pueden hacer algunas instituciones, o por ahí uno que otro profesor medio locato que los estimula a los estudiantes, y padres que se sacrifican, pero sus trabajos se quedan ahí porque el país no tiene acceso a los grandes centros internacionales de tecnología
ni existe ninguna estructura en el Ministerio de Comercio Exterior ni en las embajadas que vayan a abrirle esos espacios a los jóvenes en el exterior, porque los embajadores están haciendo parte de este cuadro que acabamos de ver. Entonces, si seguimos engañados todos los colombianos, diciendo que esto es una maravilla y que hay que sacar a Petro porque es el malo, que lo es, y eso no tiene duda, y volver a traer a los mismos que nos han tenido en este esquema, pues dentro de 50 años nuestros nietos se podrán reunir con esta misma lista y nada habrá cambiado. Antes habrán aumentado los problemas. Entonces, con base en eso, vamos a analizar a fondo a quién es que le conviene todas estas cosas y obviamente cuál es el camino. Entonces, comencemos, mi coronel Alarcón, con la primera pregunta. La actual situación de desgobierno, como la acabamos de ver, que no es solamente este sujeto, sino que es un proceso acumulado, ¿se debe a qué? A que los partidos tienen una insuficiencia estructural, a que hay ausencia de industrialización, a la inseguridad y el narcotráfico per se que afectan desde afuera todo eso, a que hay bajos niveles de especialización técnico-científica, a que los planes de desarrollo de este y de los gobiernos anteriores han sido puro bla, 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 o a qué otras, pero que reflexionemos dónde está el meollo del asunto y le pongamos enfoque a ubicar el problema como es y así poder tomar rutas adecuadas para comenzar a buscarle soluciones. Adelante, mi coronel. Muy buenas tardes, noches para toda la audiencia presente en la hora de la academia de la Fundación. Vamos entonces con la primera pregunta que está en el tablero, está en la pantalla y obviamente vamos a darle la palabra a doña Yolanda Acevedo. Adelante, por favor. Buenas noches a todos desde la sala. Buenas noches, coronel Villamarín. Em, bueno, prácticamente actual situación de desgobierno se debe a, yo tengo dos razones para poder esgrimir. La una de las que están expuestas aquí obedece a los planes de desarrollo que han sido populistas. Flor de un día. En la plaza pública se grita y se dice mucha cosa y se propone y se hacen acuerdos que ninguno se cumple. O la mayoría no se cumplen por varias razones. Porque Tongo le dio a Borondongo y Borondongo le dio a Bernabé. Entonces a la contraparte no le parece, entonces no deja que se desarrolle porque entonces si no hay colisión en el Congreso no se puede y no se mira el proyecto como tal, sino quién tiene la bandera más gruesa, ¿sí? Entonces ahí se vuelve eso en lo que se ha convertido este país, en que los del número uno se van peleando con los del número dos y con los del número tres, y entonces cuál grita más, y en realidad no hay una razón de ser, no hay un norte, no hay un norte que nos lleve como país a lograr sacar los proyectos que algunos son muy buenos, que se presentan en el Senado con sus diferentes dependencias, y en esas nos las hemos pasado, sobre todo en este último gobierno, es donde más se ha visto, o por lo menos yo más lo he visto, esa polarización tan tremenda que tenemos. Sí, en la plaza pública todo suena muy bonito. Y el otro punto es ¿cómo se llama? Yo tengo la palabra para eso, es la apatía de cada uno de nosotros. Yo lo he dicho varias veces aquí en las reuniones, la apatía del ciudadano de pie que ya no cree en nada, ya no cree en nada. Entonces, fíjense que las votaciones de un grupo de, yo no sé, un número de millones de posibles votantes se va ni siquiera al 30%. ¿Por qué? Porque existe esa apatía por la falta de credibilidad, por lo que estaba enunciando antes. ¿Sí? Así que, pues, ponerle coto a esto sería, pues, debe ser una de nuestras banderas para hacer creer nuevamente a toda la gente lo que debemos hacer, que es básicamente, pues, sentir amor de patria, ¿sí? Y de ahí, pues, partir a una serie de premisas que sean la bandera de nuestras propuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Por favor, adelante, mi general Herrera. Muchas gracias, mi coronel. Muy buenas noches para todos los participantes en la sala.
La actual situación de desgobierno se debe a, para mí, entender dos puntos de la propuesta. La ausencia de industrialización, el punto 2, y el punto 4, bajos niveles de especialización técnico-científica. Todo ello debido a lo que ya hemos aprendido aquí, a la carencia de liderazgo, de claridad en las propuestas, como ha dicho nuestra estimada compañera Ethel, a la falta de verdad, de sinceridad y de lealtad en las propuestas y desde luego a no mirar los ejemplos de otros países que hoy son potencias mundiales, países pequeños en territorio carente de recursos naturales, debieron decidir entre los líderes, mandatarios y la población, industrializarse sustentados en la ciencia, la tecnología, la innovación y sobre todo la educación de alta calidad. Una mandataria hace unos 5 o 10 años en uno de los países nórdicos decía: dedicaré el mayor porcentaje del Producto Interno Bruto a la educación y a la capacitación del pueblo, de la ciudadanía, porque un pueblo educado no se deja corromper. Y lógicamente con la educación de alta calidad contrarresta precisamente las falacias que nos venden como cortinas de humo, la costumbre de nuestra cultura latina. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, mi general. Por favor, adelante. Miren, coronel González levantó la mano. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel, y buenas noches para todos. Buenas noches. Pues yo escojo el número 6, otras. ¿Y cuáles son? Pues la ignorancia en la ciencia y el arte de gobernar, por baja preparación en el conocimiento del liderazgo, de la administración y en la cultura geopolítica. Esos son más que suficientes motivos para explicar la actual situación política de desgobierno que tenemos. Porque todo eso conduce a falta de planes, programas, proyectos, organización de tareas, dirección de voluntades, creación de tejido social, de unificación de esfuerzos, de espíritu de cuerpo, de sentido de pertenencia. Bueno, muchos términos y muchos conceptos que deben lucir los dirigentes políticos que aspiran a administrar una nación. Normalmente ellos piensan que simplemente querer ser un dirigente partidista político es ya suficiente para tener una idoneidad, talante y talento, para unificar los esfuerzos hacia el mejoramiento y el progreso y el desarrollo de las naciones. Pero no, realmente eso no es suficiente porque es una idea errática. Tiene que ser ideas pragmáticas, funcionales, ejecutables, medibles, cuantificables y muchos otros conceptos más. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel González. Y se me hizo la doctora Rosita. Adelante, por favor, ingeniero Rosita, no la veo. Por aquí estoy, pero Ah, es que estaba arriba. Bueno, invisible, estoy invisible. no, al contrario, era muy arriba. Adelante, por favor. A ver, esta situación de desgobierno se debe no solamente a los 6 puntos que están en este momento en la pantalla, sino inclusive a los 9 que puso inicialmente mi coronel Villamarín. Estamos en un caos total. Créanme que es
yo me pongo en el trabajo de escuchar las sesiones del Congreso, todas las que más puedo, y cada día me sorprendo más de ver la prepotencia, la autosuficiencia, la creencia en la sabiduría propia que tiene cada uno de los que hablan allí y otros que hablan por fuera. Es decir, estamos en un caos tremendo. Y yo lamento positivamente que acá en Fundel, donde hemos trabajado muy seriamente, tengamos esa limitante de que no podemos ya hacer la publicación de todo lo que hemos estructurado, tanto como fundación, como partido político estratégico, como programas y proyectos, eh, que aunque no estén totalmente actualizados, pues están estructurados. Y finalmente tenemos inclusive un proyecto de ley de seguridad y defensa nacional que también nos preocupa ir a sacarlo a la luz pública porque inmediatamente lo plagian, lo tergiversan, y lo adquieren como propio y termina en nada. Entonces, sí, está muy difícil la situación de desgobierno. Hay muchos factores que la están agravando cada día y la verdad no sé qué vamos a hacer si no es lanzarnos a decirle a todo el mundo qué es lo que queremos hacer y repetirlo hasta la saciedad, a ver si logramos que le entre en la cabeza a un buen porcentaje de personas. Muchísimas gracias. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Don Eugenio, buenas noches, muchas gracias y un saludo para todos los integrantes de esta noche, tarde presentes en el aula de Fundel. Considero de que la actual situación de desgobierno se debe, primero que todo, a la insuficiencia estructural de los partidos políticos, porque gran parte de los políticos han venido siendo políticos por tradición, papá político, hijo político, nieto político, sobrinos políticos, una familia completa de políticos, pero que simplemente miran cómo les ha ido económicamente a cada quien y qué beneficios ha obtenido. Y hay necesidad de tener en cuenta otras, y esas otras es la falta de interés por parte de la sociedad colombiana en hacer los correspondientes controles a quienes ejercen el gobierno en general y a los partidos políticos para ver qué es lo que producen, porque en Colombia estamos sobrados de leyes, pero no hay la forma de exigir, o si hay forma, es muy dispendioso, porque uno observa cuando presentan la rendición de cuentas. ¿Quién maneja eso? Pues el director o jefe de gobierno o de dependencia. Dice lo que vamos a mostrar es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, dependiendo lo que haga cada una de las dependencias de la entidad, la cual está rindiendo cuentas. Y le dan un término muy limitado a quienes asisten cuando es presencial o a quienes participan cuando se hace virtual. Un tiempo sumamente limitado y sin que se tengan los elementos necesarios para poder hacer los juicios de valor frente al rendimiento de la inversión o la ejecución del presupuesto. Y cuando hay asuntos que el ciudadano observa por sobrecostos,
Entonces el desgaste corre por cuenta y riesgo de la persona. Un viaje a un municipio, un viaje a la capital, para aclarar, para rendir, para exigir, para mirar. Pero hasta ahí llega, porque las respuestas o algunas veces no las dan y otras veces quien las hace no reclama tampoco y no tiene ninguna finalidad a la hora de la verdad, la rendición de cuentas. Y nosotros no somos ajenos a eso. Recientemente se ha informado por los medios o las redes sociales o los noticieros, desfalcos en nuestras propias instituciones, que se perdió, mal invertido y así por el estilo. Imagínense la propuesta del presidente en la Arandia, una universidad en la Arandia para los militares, como si la Arandia quedara por aquí a la vuelta de la esquina para que nuestros miembros de la fuerza pública fueran a estudiar allá a la Arandia. Entonces, esas son las inconsistencias de la actual situación del desgobierno. Y con este peor porque es que la venganza para él es dulce, es lo que le satisface. Por ahí creo que en un comedor de tropa, creo que fue en la Arandia, señor presidente parado en sus dos piernas y preguntaban de que cómo veían a ese semejante personaje ahí y la tropa ahí al lado, como tímida, como diciéndole el bendito que acostumbrábamos cuando éramos niños a nuestros padres y a nuestros padrinos. ¿Por qué? Porque pues la obediencia de vida no la hemos podido abandonar. Pero para mí, entonces, concretando la respuesta, la insuficiencia estructural de los partidos políticos y la falta de interés de nosotros los ciudadanos para exigirle a las autoridades y a los partidos que cumplan lo que deben hacer. Gracias. Don Eugenio. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Espera un momentico, Muchas mi mayor. gracias, coronel Alarcón. Yo voy por la número 3, inseguridad y narcotráfico, que está totalmente pues, destruido a las fuerzas militares y el narcotráfico es el que está mandando. Y tan así es que lo vemos que ante el incremento del fentanilo, pues el narcotráfico ha caído, entonces Petro opta por darles una respiración boca a boca, comprándoles la producción de coca. Y el otro punto es los planes de desarrollo. El número 5, planes de desarrollo, son populistas. Este tipo lo único que hace es hablar, perdónenme la expresión, lo mismo que su propio sobrenombre, el cacas. Es lo único que habla y no está programando absolutamente nada. Todos los días sale con una cuestión imbécil y se la pasa de lo que extrae allá de la galaxia. Y otros con respecto a tener un Congreso vendido que se presta absolutamente para todo y la destrucción de la inversión y el desarrollo transformado en peculados para movilizar indígenas, para hacer lo que se le da la gana a Petro con un contralor de bolsillo, una fiscal, etcétera. Entonces ahí estamos totalmente acabados por ese lado. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Ingeniero Rosita, ya le damos la voz por segunda parte, mientras terminamos de pasar todos los que están pendientes. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Buenas noches a todos los que se encuentran en la sala, internautas.
los demás personas que nos están escuchando a través de las redes sociales. Bueno, yo creo que la pregunta sobre la actual situación del gobierno se debe, desde mi punto de vista, interpretando la situación, voy para el punto número 6. Yo pienso que esto se debe a la mentalidad histórica que posee el hispanoamericano. Es decir, el hispanoamericano desde la dominación española vive en una dinámica de ilegalidad permanente. Esta dinámica de ilegalidad permanente ha subsistido hasta nuestros días y esto es lo que ha llevado a todas estas situaciones, por ejemplo, insuficiencia estructural, inseguridad, bajos niveles de especialización, planes de desarrollo populistas, porque vivimos del oportunismo, vivimos del aquí y el ahora. No nos programamos a un largo plazo, no tenemos visión de futuro, como lo que tienen los israelíes, los estadounidenses, como lo que tienen los surcoreanos, como lo que tienen los británicos, los franceses, los alemanes, etcétera, 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 que tienen una visión de futuro. Entonces, esta dinámica de legalidad permanente, pues, obedece a eso, que por ejemplo, que la centralización rígida que tuvo España, que hizo que las leyes tenían que pasar por el Consejo de Indias y por el rey, entonces hacía que los trámites burocráticos se demoraran en ir y llegar. Y entonces, pues claro, se formó un vacío de poder y entonces este vacío de poder lleva esa dinámica de legalidad permanente. Y eso es lo que ha predominado hasta nuestros días. La cuestión es cambiar ese tipo de mentalidad. Yo creo que cambiando ese tipo de mentalidad, ahí sí ya los países de América Latina ya pueden pensar en un progreso real. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Mi sargento mayor Elías, adelante, por favor. Gracias, mi coronel, buenas noches. Buenas noches. Bueno, considero que la actual situación del gobierno se debe a la insuficiencia estructural de los partidos políticos, porque son precisamente los partidos políticos los que hacen la política y finalmente los que gobiernan cuando ganan las elecciones. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, en el caso actual, no han logrado hilvanar un solo programa de gobierno, porque no existe. No pueden llegar con programas de impacto a la ciudadanía. Y se dedican a la politiquería y al clientelismo para permanecer atornillados en sus curules. Y a partir del invento de la mermelada, este ha sido el menú favorito de los partidos políticos para lograr sus propósitos. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi sargento mayor. Adelante, por favor, mi coronel Saavedra. Gracias, buenas noches para todos nuevamente. Bueno, yo me inclino, como decía que la doctora, de que es la suma de los 9 que dijo mi coronel, me la suma de estos. O sea, yo me voy con otros y otros es porque yo me acuerdo, todos tenemos frescos cuando ganó el presidente, el partido del presidente, y cuando hubo su primera reunión o el tiempo que había quienes se declaraban en oposición y ciertos partidos se declararon en oposición. Yo creo que la situación actual del gobierno se debe en gran parte al trabajo irresponsable de la oposición. No hay oposición en este país. Por ahí uno que otro que habla y dice cosas y no sabe, es una ruleta, siempre diciendo lo mismo, pero no hay oposición. Nosotros nos enteramos de los descalabros del gobierno por investigaciones, por Vicky Ávila, por el tiempo, por el AI, pero no por la oposición que debería ser el vigilante de todo ese plan de desarrollo que fue presentado o el plan de presupuesto que está ejecutando el gobierno, pero nosotros no nos metemos en eso. No hay alguien que sea un veedor de eso, porque ese sería el trabajo de la oposición, mirar en qué está haciendo, cómo lo está haciendo y por qué lo está haciendo. Eso le daría transparencia y por lo menos pondría
al gobierno más en cintura a cumplir en sus justas proporciones, como lo dijo el doctor Julio César Turbay Ayala, los planes y programas de desarrollo, porque lo hay. A raíz de lo de los partidos políticos y lo que nos ha dicho mi coronel Villamarín, me he puesto a entrar a conocer cada uno de los partidos y la parte escrita funciona. Tienen estatutos, tienen su configuración, tienen sus objetivos, tienen su línea de no sé qué y su línea de demás, pero no se cumple, no se cumple. Entonces el problema no es de más cosas, es lo que yo siempre he dicho. Este no es el país del qué porque estamos cansados de tantas normas y leyes que tenemos. Este es el país que el día que seamos el país del cómo es que vamos a controlar, cómo es que vamos a hacer una oposición, cómo es que vamos a industrializar o cómo es que vamos a hacer la inseguridad que tanto nos afecta. Ahí sí, cuando trabajemos en eso, vamos a estar en eso. Porque como decía la persona anterior, todo se calmó porque después de que hubo oposición, ¿qué vino después? La repartición de la mermelada. Y cuando hay repartición de mermelada, cuando el ministerio tal le corresponde a esto, y que al gobierno de Santos es de esto, y que el gobierno de Vargas Lleras es esto, y que cuando todos comen de lo mismo, pues sencillamente se acaba el sentido de la razón de lo que hay que hacer. Y se convierte esto en intereses personales. El problema aquí es esto, como lo dijeron hoy, el problema no es quién nos gobierne para cambiar lo que está pasando. El problema es que nos ha afectado a los que estaban acostumbrados a la burocratización, a la mermelada y a vivir del Estado, que hoy de alguna manera están viviendo otros, ¿sí? Cada torero trae su cuadrilla y eso es lo que pasó con este gobierno, trajo sus propios bandidos. Pero de aquí para atrás, olvídese que también pasó. Ahí estábamos mirando el poblado, 80.000 millones de pesos perdidos más en el gobierno de David, de Duque, y en todos ha pasado la misma historia. No hay gente que cuando se postula, no hay gente que cuando dice yo quiero ser y tienen la oportunidad de hacerlo, se desvían totalmente por sus intereses personales. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Saavedra. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias, buenas noches para la sala. Buenas noches. Señalaría el numeral 6, además de los 5 enumerados. Es lo siguiente, el comunismo internacional trazó un objetivo desde hace 70 años y ese objetivo fue desafiar y acabar con las democracias. Ante este reto, la dirigencia política fue y ha sido inferior. La dirigencia política, al parecer, nunca tomó conciencia de este desafío del comunismo internacional. No es coincidencia o casualidad que hacia los años de 1960 hubo una hegemonía de guerrillas comunistas en todos los países de Centroamérica y de Sudamérica. Entonces, la actual situación de desgobierno es heredada. Solamente un gobierno en los últimos años tomó conciencia del desafío del comunismo, pero no fue suficiente. Ese desafío comunista ha afectado a los partidos políticos, afectó la industrialización del país, afectó la seguridad, le dio vía libre al narcotráfico, afectó los planes de desarrollo, afectó la educación, es decir, afectó a todos los gobiernos de la nación. Entonces, la consecuencia de esa afectación es el desgobierno de todos los gobiernos anteriores, pero es que en este gobierno se ha destacado demasiado la falta de gobernabilidad. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Carvajal. Mi coronel Villamarín, hemos resuelto la primera pregunta. Vamos entonces con la próxima. Dijo que la ingeniera Rosita tenía algún complemento que decir antes de pasar. Ah, sí. Ingeniero Rosita, adelante, por favor. No, mi coronel, realmente no. Ya dije lo que tenía que decir del caos total en que andamos. Y de pronto yo quisiera hacer, pero al final, una propuesta, a ver qué opina la presidencia. Entonces, adelante, por favor, con la siguiente pregunta.
Ahí está la pregunta, mi coronel. La actual situación de desgobierno que estamos, que ustedes la han descrito y analizado muy bien, ¿favorece a quién? ¿Solamente a Petro y sus estructuras asistencialistas? ¿O favorece el populismo de todas las vertientes que han desgobernado anteriormente y están ávidas de poder? ¿O favorece a los países vecinos que no tienen guerrillas comunistas? ¿O favorece a esos oportunistas salvadores mesiánicos que se están dando silvestres? ¿O a todas las anteriores? ¿O qué otra creen ustedes que está saliendo favorecida en medio de este caos? Adelante, mi coronel. Bueno, mi coronel, entonces vamos con la ingeniera Rosita. Adelante, por favor. Definitivamente todas, mi coronel. Es que una por una está favoreciendo realmente a cada uno de esos renglones ahí escritos. Y se trata justamente del caos en que estamos. Pienso que nosotros deberíamos tener una propuesta, por lo menos una propuesta en el sentido de coordinar debidamente los tres sistemas que maneja el gobierno de cualquier nación: el sistema político, el sistema económico y el sistema social. Mientras esos tres no estén coordinados y todo el mundo trabajando muy claramente sobre los objetivos de los sistemas, difícilmente podemos meterle orden a esto. Sin embargo, al final, si me lo permiten, yo con mucho gusto voy a proponer que hagamos una de las cosas que hemos trabajado tan intensamente últimamente en estos 4 años. Muchas gracias. Adelante, por favor, mi general Herrera. Y mi general, mi coronel González también tiene la manito levantada. Muchas gracias, mi coronel. Pues estoy totalmente de acuerdo que la actual situación de desgobierno favorece necesariamente a eso, al desgobierno, y que suple todas las anteriores inquietudes planteadas aquí. Porque en todo caso, como tal vez lo decía ayer o antes de ayer, lo normal que una persona, que un piloto de una aeronave, que un comandante de una nave marítima tome su brújula y vaya hacia el norte, porque es el buen camino, porque implica una excelente administración del conocimiento, de la capacidad y de la experticia. En este caso, tomamos la dirección contraria, vamos rumbo al sur, rumbo al precipicio, lamentablemente, y lógicamente lo que estamos tratando de articular es las mejores estrategias, las mejores propuestas, las mejores visiones de futuro para recomendarnos toda la sociedad, y lógicamente los próximos mandatarios, a que se recomponga el rumbo, que se recomponga hacia el norte, porque realmente vamos al fracaso total. Entonces, esa es mi opinión. Todas las anteriores, más las que eh, incorporo ahí. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, mi general. Adelante, por favor, mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Pues en forma general, yo creo que la actual situación del gobierno favorece a todos los 5 factores mencionados y a otras cosas más inclusive. Pero lógicamente, dentro de esos, el preponderante es el número 2, el populismo. Populismo es una enfermedad realmente deprimente de los partidos políticos, de los gobernantes, de la forma de pensar de los pueblos, de la cultura popular, de la misma democracia. Es una deficiencia que permite que todos los ineptos e incapaces para gobernar quieran parecer como los aptos
y los idóneos para ejecutar el gobierno. Entonces es un cáncer, es una infección letal a todo tipo de gobiernos, inclusive hasta el marxismo, al socialismo, al comunismo y a la misma democracia. Por lo tanto, debe combatirse ese engaño, porque el populismo es un engaño y una mentira. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel González. Mi sargento mayor Elías, adelante. Gracias, mi coronel. Bueno, yo considero que la actual situación del gobierno favorece básicamente a Petro y sus estructuras asistencialistas. ¿Por qué? Porque él está tratando de construir un Estado asistencialista, creando toda clase de auxilios, de favorecimientos a delincuentes y todo tipo de perezosos que no quieran trabajar. Y de esta forma está asegurando un potencial electoral que lo va a mantener en el poder. Y veladamente está llevando a cabo ese programa. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi sargento mayor. Adelante, por favor, mi coronel Saavedra. Gracias. Bueno, yo creo que los 6 puntos que están ahí es el cóctel perfecto y favorece indiscutiblemente al desgobierno. Nosotros hemos aprendido por ahí una frase muy coloquial: en río revuelto ganancia de pescadores. Aquí el que está ganando indiscutiblemente, y es como lo que hablábamos ayer, ellos saben para dónde van. El programa de gobierno de Petro sabe para dónde va. Él quiere estatalizar todos los servicios. Lo vimos que lo quiere hacer con la salud. La salud nuestra va en deterioro. Vemos la reforma laboral, la reforma pensional, las reformas que están en camino. Indiscutiblemente él quiere ser el Estado proteccionista y acaparador. ¿Por qué? Porque él quiere la continuidad, y para eso tiene que generar este gobierno donde decir que lo que hay, y como está gobernando con espejo retrovisor, todo le echa la culpa a. La verdad, yo puedo pensar que el asunto de Pegaso es interesante, importante, pero yo no sé qué valor agregado le da en este momento al problema que tiene el país. Son cortinas de humo que construye este gobierno para generar ese desgobierno. Y por supuesto que eso también te desaparece el populismo. Ya vimos en el partido de ayer 5 candidatos del partido del expresidente Uribe, o quien lo tenga ahora, que ya quieren ser, y todos son salvadores, como lo dicen. Pero cuando tuvieron la oportunidad, miremos qué hizo Germán Vargas Lleras cuando fue vicepresidente, o miremos qué hizo cuando fue la UNO. Nada, sencillamente son oportunidades para lucrarse, para beneficiarse ellos, pero no hay un norte hacia querer tener un Colombia mejor. Entonces, muy difícil, la verdad. El panorama que tenemos para el 2026 no es fácil, porque estoy seguro que de aquí al 26 no va a aparecer, como yo le dije en una oportunidad acá, ni un Galán, ni un Gaitán, ni un Rafael Núñez. No van a aparecer. No, eso no es tan fácil de que nos llegue. Entonces sí nos toca tener mucho cuidado, más en lo que hacemos a quien elegimos, y más en el seguimiento que le hagamos a esto, para evitar que este desgobierno nos lleve a situaciones tan complicadas. Yo veía una entrevista de la vicepresidenta diciendo que Cuba es un ejemplo. Bendito Dios, Cuba es un ejemplo para qué. La conozco, todos hemos vivido que Cuba ha sido el gran exportador de violencia y es el gran aliado de nuestro gobierno, como el gobierno del vecino, como los gobiernos del norte. Entonces, muy difícil. La verdad, créame que uno dice, ¿para dónde cojo? Empaco y me voy ante esta situación, porque no se le ve cara, no se le ve luz al final del túnel.
porque vuelvo y repito, el único que está trabajando en lo que quiere hacer y hacia donde nos quiere llevar es el gobierno con su desgobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Saavedra. Adelante, por favor, mi general Herrera. ¿No? Bueno, entonces, por favor, adelante. Discúlpeme, Ahora intervine sí, ya, gracias. ahora sí. Por favor, adelante, Eduardo Patiño. Yo pienso que debido a esta situación, pues este desgobierno favorece no tanto a Petro y sus estructuras asistencialistas porque está desfavorecido, está mal. Entonces, pues esto no lo favorece sobremanera. Yo pienso, perdón, esto favorece a los oportunistas salvadores mesiánicos que están aprovechando esta coyuntura política, institucional, económica y social para decir que ellos son la salvación para el próximo cuatrenio. Asimismo, pues el populismo de todas las vertientes, porque así como hay un populismo marcado por parte de la extrema izquierda, pues también hay un populismo en una extrema derecha, donde pues proponen medidas radicales ante situaciones radicales que se han dado en este cuatrenio. Entonces, ahí hay una coyuntura muy grande porque el país está polarizado. Entonces yo pienso que lo que es la 2 y la 4 es lo que favorece a esta situación actual de desgobierno. Esperemos que en el próximo cuatrenio haya alguien más sensato que pueda gobernar sin buscar ese mesianismo que busca el hispanoamericano, decir que este sí es el líder, no, sino que ojalá ya puedan pensar en precisamente en un partido político que piense y tenga un proyecto de Estado, pues también defendiendo los valores del liberalismo articulado a nuestras realidades hispanoamericanas. Muchas gracias. Ya terminé, coronel. ¿El coronel Alarcón? Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Gracias, coronel Arcón. Pues yo digo que favorece, número uno, favorece, totalmente favorece a Petro. Más la tolerancia de los partidos políticos y los entes de control. Ahora, Suprema, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, más, o sea, que los carteles de la toga no van a tener, no, sino continúan en la misma. Petro conduce al país al fracaso total. Todo lo que toca, nada positivo. Únicamente ha tenido el apoyo de los otros entes de control. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. A ver, don Eugenio, yo me inclino por la primera, a Petro y su estructura asistencialistas, porque cuando a mí me ofrecen cosas a cambio de nada, pues uno se arriesga por la asistencia, porque es que la pereza a ratos no conduce sino a eso, a esperar a que todo nos llegue del que trabaja, del que atiende. Y tan es así de que
en las unidades residenciales de hoy en día existen las tiendas. Qué mejor que el domicilio, porque es que ir a la tienda es harto. Entonces, esperar que nos atiendan, que nos asistan. Y desafortunadamente, con la corrupción permanente que hay en el gobierno, pues está aprovechando el cuarto de hora para hacer su propaganda y, como alguien lo dijo hace un instante, tener adeptos para perpetuarse en el poder. Y no olvidemos que tanto el presidente de México, el que acabó de entregar, como mi difunto Chávez y próximamente y próximamente Petro, han dicho que al pobre hay que mantenerlo pobre porque ellos son los que votan por ellos. Entonces, pues el asistencialismo va a continuar y desafortunadamente, pues la pereza nuestra de algunos especialmente, cuando han visto a los padres que han sudado la gota gorda para tener lo que se tiene. A los chinos de hoy no les importa que el papá se haya jodido, porque es que papá rico, hijo pobre, nieto miserable. Gracias. Gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias. La actual situación de desgobierno favorece a Petro y a su política asistencialista, pero teniendo en cuenta que Petro tiene formación marxista, también tenemos que pensar que esta situación de desgobierno favorece al comunismo populista internacional y favorece al populismo comunista nacional. También favorece a la subversión armada y a la subversión desarmada, que diariamente en Colombia sigue asesinando, secuestrando, extorsionando, que sigue afectando ese derecho al buen vivir de todos los colombianos. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Y finalmente, Yolanda Acevedo, por favor, adelante. Gracias, coronel. Estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo el coronel Herrera, si no estoy mal, que en Río de Revuelto ganancia de pescadores. Por eso yo me voy por todas las anteriores. Aquí no, él está aprovechando, este desgobierno está aprovechando el desorden institucional en el que nos encontramos para sacar su mejor tajada. No se nos haga nada raro que dentro de poco diga que quiere pertenecer a los BRICS, que el país quiere pertenecer a los BRICS y que va a hacer edificios en donde va a hacer unidades residenciales sin costo y que de eso se hace cargo el Estado, ¿sí? Para que los más ignorantes, las personas que no tienen ni idea, sino pues son otra gente trabajadora, normal, buenas personas, pero que desafortunadamente lo siguen, digan, ay, no, tan bueno el gobierno que tenemos, que nos está haciendo unidades residenciales y no tenemos que pagar nada, sin saber el error tan grande a donde nos podíamos estar llevando abocados. Entonces, sí, esto hay que ponerle coto de alguna manera, esto no puede seguir así. Yo le doy por todas las anteriores, él no tiene miramientos, el señor está chiflado, creo yo, es un personaje que debe tener problemas mentales. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Mi coronel Villamarín, la próxima pregunta. No, no hay más preguntas. Eso me deja esas dos. Bueno, mi coronel, entonces nos vamos a ir con la parte de las conclusiones y la bendición por el día de hoy. Entonces, muchas gracias a todos por su atención y adelante, por favor, mi coronel. No, pero que la general Rosita nos diga qué es primero, cuál es la idea que tiene. Como la vamos a dejar para el final para poder hacer el cierre del QSO. Bueno, Eh,
Pues muchas gracias, mi coronel Villamarín, si quiere escuchar mi propuesta, pero eventualmente escuchemos sus conclusiones y de último hago mi propuesta para que le digan sí o no, no discurso largo. Bueno, muchas gracias. Adelante, mi coronel. Bueno, muchas gracias, Rosita. A todos, como siempre, nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento porque en el debate de ideas, en puntos de vista, en tomar siempre como base algo para reflexionar, surgen mejores ideas siempre y se complementan y al fin y al cabo se hace evidente el famoso argumento de que una cabeza o dos cabezas piensan mejor que una. Entonces, ¿qué hemos hecho hoy? Para puntualizar, tenemos como tarea esto, determinar a quién le conviene la confusa situación actual política de Colombia, que esta situación tan enredada se sigue dando, si es que le conviene a alguien, o si le conviene a algunos, o si que es la respuesta a una dinámica. Bueno, ahí entramos a debatir un poco y a reflexionar y encontramos diferentes puntos de vista, muchos coincidentes, pero también luces para comprender mejor esa compleja situación. Luego hicimos un listado de 10 realidades, que son muchísimas más, pero en aras de ponerle un poco de orientación y enfoque y delimitar el tema, pues tocamos estas 10, ¿no? Y todas muy relacionadas con corrupción, desgreño administrativo, indiferencia de la dirigencia política frente a las realidades y el drama del pueblo al que desgobiernan, ausencia de partidos, ausencia de proyectos de Estado, etcétera. Visto esas 10 conclusiones o 10 puntos básicos de la situación general, pasamos al primer ejercicio, que era si la actual situación de desgobierno se debe a qué. Y dimos 6 sobre el tablero y quedaron pues la sexta con una posibilidad siempre abierta para que cada quien evaluara y diera su concepto con el fin, insistimos, de ir adecuando el pensamiento a una flexibilidad mayor, a captar mejor los puntos de vista y a construir democracia, porque ese es el camino. Siempre se trabaja la democracia, pero no es sobre lo que cada quien quiera decir, sino sobre puntos esenciales y se buscan las soluciones mejor enfocadas con base en el análisis mejor enfocado. Entonces tocamos que los partidos políticos, o la mayoría de ustedes consideran que el problema surge de los partidos políticos, sin que las otras no sean importantes, ni las que además agregaron algunos de los asistentes. Pero que el problema está en eso, en que los partidos políticos no tienen estructura interna, ni disciplina interna, ni organización interna, ni son ejemplo de organización social para nadie, pues desde luego cuando tengan el ejercicio del poder, su actividad va a ser el reflejo de lo que se prepararon. Un equipo de fútbol sale a la cancha y demuestra lo mejor que tiene, acorde con el nivel del entrenamiento y la disciplina y la coordinación que le ha dado el cuerpo técnico y el compromiso de cada jugador. Un partido político sale al escenario político a hacer en lo que se ha formado. Muy bien lo dijeron todos ustedes y coincidieron. Aquí no se forma ningún líder político en Colombia. Hay un viejo debate que si el líder se forma o lo es por naturaleza, pero es que en los partidos políticos colombianos ni se forman ni los hay por naturaleza. Es aberrante, porque es el que más saliva tiene, y bien lo decía Patiño, es una enfermedad que traemos desde la colonia, de la forma de ser de España, de concentrar todo, de un rey que decidía sin conocer el sitio. Y aquí en Colombia, en Latinoamérica, pero particularmente en Colombia, estamos igual. Esos dirigentes deciden sin conocer las regiones. Decíamos que había en un conversatorio anterior que si a todos esos candidatos que están pululando por cantidades, les colocan con el mapa en la mano,
no un mapa en blanco, con el mapa en la mano, y le dicen, ubíqueme a Miraflores Guaviare, ubíqueme a Villanueva Guajira, ubíqueme a Bagadó Chocó, ubíqueme a Puerres, Nariño, ubíqueme el municipio de Villagarzón en el Putumayo, y es que ni siquiera saben dónde queda el Putumayo. Con eso les digo todo. Decía el coronel Julio Londoño Paredes que una vez le hizo en una maestría ya de titulación de posgrado a la Universidad del Rosario unos estudiantes que llegaron y le estaba dictando una clase y les dijo, ¿quién de ustedes me puede explicar una diferencia válida entre Tumaco y Leticia? Y se levantó una joven muy agraciada y le dijo, no, no hay ninguna diferencia, profesor, porque ambos son puertos fluviales. Ujú. Imagínense ustedes, entonces, pero esa no es solamente ella. Estamos absolutamente seguros que si Andrés Pastrana hace un examen de geografía colombiana, se raja, no da la talla, no contesta. A lo mejor no saben ni cuántos departamentos tiene el país. Y vamos a mirar entre los candidatos que existen ahora y eso debe ser igual o peor. Igual o peor. No, ni siquiera conocemos el país. Se le pregunta a uno de esos candidatos que hablan de lo divino y lo humano que van a salvar a Colombia, dígame ya aquí sobre el tapete, ¿cuáles son los 11 países con que limita Colombia? No da razón, no da razón. Si le preguntamos así de sencillo, ¿cuántos kilómetros cuadrados de superficie tiene Colombia? No tienen la menor idea. ¿Cuánto es el litoral pacífico o el litoral atlántico? No saben. Y quieren gobernar a Colombia. Aquí ustedes vieron y somos testigos todos que el señor Ariel Ávila es el mandacallar, es el sabelo todo, él sabe de política, de estrategia, del Medio Oriente, él habla en los medios de comunicación de todo, y ahora es senador, y lo llevaron a Noticias RCN una mañana con otra diligentísima intelectual que es profesor de los Andes, que también estaba aspirando a ser senadora, y les preguntó el periodista, le dijo, ¿cuáles son las comisiones del Congreso? Y ninguno de los dos dio razón, y eran ya senadores electos. Y lo curioso es que el señor Ávila es el que siempre llevan a que analice cuando hay elecciones en el país. ¿Ah? ¿Qué decimos ahí? Entonces, realmente el problema está ahí, en los políticos, en los dirigentes, que es el afán de gobernar y de robar. Eso hay que hablarlo así con alto y claro y con letras mayúsculas. El afán que tiene de ir a robar, que es lo que más les fascina. Y entonces por eso buscan hacerse elegir a como de lugar. En segunda medida vimos otra pregunta. ¿La actual situación de desgobierno favorece a? Y dimos un listado. Igual hubo una inclinación mayor porque favorece al actual desgobernante, ya que él está haciendo todo lo posible para que sus proyectos de eternizarse en el poder se le faciliten por medio del caos. O sea, él promueve el del gobierno y promueve el caos para quedarse en el gobierno. Parece como una analogía de esas que hacía el señor Cervantes Saavedra cuando decía que la razón de la sin razón se hace que de tal manera mi razón enflaquece. Más o menos ahí pasa con el señor Petro, él aplica ese sistema y lo está logrando. Y también hubo mucha inclinación de parte de ustedes por la tendencia del populismo. Y el populismo se presenta como un cáncer, pero es lo que está, es lo que está siendo favorecido por el actual desgobierno y por lo que viene acumulado, como muy bien lo acotaron ustedes. Entonces, aparece cualquier perico de los palotes que habla bonito o que grita que yo soy El Salvador y hay gente que le cree. Aparecen senadores de la mal llamada derecha que dicen que Petro es malo y que es lo peor y que hay que sacarlo. Y eso es cierto. Nadie duda de eso. Pero ¿qué es lo que van a hacer? A eso sí no nos dicen. Déjenme el poder a mí porque es que yo no lo tengo. En cambio, el otro es malo y sí lo tiene. Es la única. Y desde luego, si hay populismo, son beneficiados los salvadores mesiánicos. Por ahí apareció una combinación del doctor Goyeneche de los años 60, que ustedes lo recuerdan muy bien, iba a pavimentar el río Magdalena, iba a entejar a Bogotá, tuviera no, para que cuando lloviera no se afectara la salud de los bogotanos
y dijo que se iba a inventar los embarazos a 6 meses y las relaciones sexuales por correo. Y había gente que le creía. Entonces, ese candidato que nos apareció como Salvador es una combinación de ese Goyeneche con otro loquito que tuvimos hace 2 años, que era empresario de Bucaramanga, y que en algún punto que tocó a alguien hoy, que no hay oposición, es que tuvimos una traición de ese sujeto, porque por norma, él debía ser el que encabezaba en el Congreso de la República la oposición y era el encargado de presentarle al gobierno nacional todos las contraposiciones en todas sus acciones. Y lo primero que hizo fue que renunció a la curul que había obtenido gratuita por quedar de segundo y declararse que no era jefe de la oposición. Y ahí todos esos otros politiqueros que tampoco querían asumir ninguna responsabilidad, inclusive el señor Uribe, se dedicaron fue a decir que no le digan nada al señor Petro, que hay que dejarlo gobernar. Y ahí lleva 2 años con la venia de todos los otros, que lo único que piensan es que llegue el momento en que él se vaya para recuperar el poder. Ahora, a quienes no les gusta, pero esa es la realidad y es lo que tenemos que decir aquí. Entonces, en síntesis, decía el doctor Álvaro Gómez Hurtado que el país comienza a arreglarse cuando nos pongamos de acuerdo sobre lo fundamental. Y tal vez eso es lo que nos falta en Colombia, ponernos de acuerdo sobre lo fundamental. Y lo fundamental es lo que estamos planteando aquí como Fundelt, tener unos objetivos nacionales claros. No vamos a comprometernos ni a pavimentar el río Magdalena, ni a hacer un puente que una a Santa Marta con el archipiélago de San Andrés, ni trazar un tren que va a ir por el aire todo el tiempo desde Buenaventura hasta Barranquilla, ni vamos a hacer un túnel desde Bogotá hasta Cali para hacer el recorrido en 4 minutos, ni nada que se parezca. Proponemos son proyectos de Estado que desde luego son mejorables y que se le pueden adicionar muchos más. En segunda medida, de todo lo que ustedes dicen, queda muy bien explicado y muy bien deducido que la idoneidad es correlativa con los niveles de educación formal e informal en la medida que las personas se preocupan por enriquecer su intelecto y enriquecer ese intelecto para servirle al resto de la sociedad, no para hacer sabelotodos que se esconden en una almendra. En tercera medida, es que las políticas que se desarrollen en un Estado dependen de los dirigentes, pero los dirigentes dependen de los partidos y los partidos dependen de la militancia. Entonces, el problema vuelve a convertirse como una especie de círculo vicioso que mientras el militante no esté estructurado con fortaleza, el dirigente puede hacer lo que quiera porque no hay quien lo controle internamente. Y tampoco hay oposición seria porque los militantes no saben ni siquiera qué es lo que están defendiendo su partido, ni qué es lo que quiere hacer el otro, sino simplemente que es malo y vamos a polarizarnos y lo mejor es irnos a las manos, como ha ocurrido siempre en Colombia. Entonces, con esta conclusión, cerramos y decimos que cumplimos, o hemos cumplido con creces, el objetivo de hoy de reflexionar, de buscarle puntos comunes, porque llegamos al epicentro del problema. Está en los partidos políticos, está en la dirigencia. Y si la dirigencia tiene dirigentes bien empoderados y bien fundamentados, esos orientan la militancia. Y si la militancia está bien orientada, tiene una solidez estructural y defiende proyectos, no personas, y ya no entra en la confrontación de la violencia, la cercanía con el delito, sino a buscar entre todos un mejor estar para la ciudadanía. Mañana tendremos la misma actividad académica, pero a las 7 de la noche, no a las 6 de la tarde. Y va a estar invitado un curso, oficiales que pidieron que le dictáramos la charla sobre qué es lo que pretende el partido político que nosotros planteamos. La idea es que quienes usualmente estamos aquí, estemos presentes, pero en la parte de las preguntas y las intervenciones, pues naturalmente serán ellos los que van a pedir la palabra, porque son las personas que vienen nuevas, y la idea es pues acercarlos a la fundación y
y darles todo este contenido que estamos haciendo diariamente, a ver si podemos difundir la idea de lo que se busca. Entonces a las 7 de la noche mañana. Y por la mañana, sí, al horario normal, tenemos la actividad de la Fundación con la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Entonces, ahora sí, Rosita, díganos cuál es su propuesta para escucharla. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Entendiendo perfectamente su preocupación por no publicar en forma inmediata todo lo que hemos trabajado y mejorado continuamente a través de estos últimos 4 años,